Hola, saludos, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar la enseñanza, las heridas del alma. Terapeu, heridas del alma, heridas de años. Creo que a través de la palabra del Señor podemos crecer, avanzar, pero es importante saber que el mundo espiritual funciona a través de leyes y derechos legales. Cuando hablamos de derechos legales, tenemos que entender que el mundo funciona a través de diferentes situaciones, a través de diferentes cosas que podamos nosotros tener. Ahora, toda cosa que no hemos nosotros quitado, que no hemos nosotros renunciado, siempre van a haber heridas. Hoy, a través de esta enseñanza, creemos que el Señor nos va a fortalecer y animando a cada uno de ustedes a seguir avanzando. Hoy vamos a estar tocando el tema las heridas del alma. Las heridas del alma. Si Aurora di Rosa, un abrazo de cuore, Dios te benediga, credere en Dio, credere en Dio. Benedicciones a tutti, a todos los que se van a conectar. Vamos a estar tocando un tema importante y aquí es donde vamos a abrir nuestro corazón. Porque hay heridas que llevamos mucho tiempo guardadas, que no las hablamos, no las confesamos. Y esas heridas guardadas con el tiempo nos hacen daño. Toda herida, todo trauma es un derecho legal que el enemigo va a hacer. María Lucía, un abrazo de cuore, benedicciones. Ángela de Noia, ahí te vi, Ángela, pórtate bene. Toda herida de un pasado, el enemigo la va a tomar como derecho legal, porque toda herida que no hemos nosotros hablado, que no hemos confesado, que no hemos ministrado, el enemigo siempre lo va a hacer derecho legal. Rosy Márquez, un abrazo, bendiciones. Francesco Puyara, un abrazo de core, Dios te bendiga. Pregamos por ti, pregamos por tu salud, Dios te fortalezca y te bendiga. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de heridas, estamos hablando de situaciones en las cuales nosotros arrastramos por mucho tiempo. Heridas del pasado, heridas de niñez, de adultez, heridas de juventud también. Y interesante que toda herida siempre proviene aún de nuestra niñez y aún antes de nacer. Porque quizás cuando estabas en el vientre de la madre, a lo mejor el padre no quería que tú nacieras, o la madre tampoco. Quizás los padres tenían problemas emocionales, heridas, golpes. También pueden haber tenido gritos, peleas, discusiones, hasta golpes. Y lamentablemente el niño que está dentro, el feto, recibe todo eso. Todo eso lo percibe. Eso es lo interesante, que el niño percibe todo lo que sucedió en el interno, en el externo. Por eso que es bueno que cuando alguien esté embarazada le hable al niño, le hable al feto, le hable a la guatita, que le transmita paz, que le transmita bendición. Salvatrice Siena, un abrazo de core, benedicciones, saludo a tutti. Sí, saluda a tutti, porque las manifestaciones de Luis está sobre ti, Salvatrice, y las revelaciones de Dios está sobre ti, porque el Rey de Reyes está sobre ti. Amén. Basta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es importante en que todas las heridas que tenemos nosotros de niñez, tenemos que hablarlas. Una herida, algo que no se parla, algo que no se habla, se va a hacer derecho legal. Y el enemigo lo va a tomar como una entrada del cuerpo. De ahí vienen las heridas emocionales. Toda herida emocional proviene porque uno no se ha sanado. Uno tiene que hablar, confesar. Romanos 10:10. Ahora, hay que hablar. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está hablando de hay que hablar para una salvación, tanto salvación
de remisión, de redención y salvación a un mundo espiritual. También la Escritura nos habla de la armadura de Dios, que tenemos que fortalecernos, colocarnos el yelmo de salvación. Yelmo de salvación ahí no tiene que ver con remisión, con redención, tiene que ver con yelmo de salvación de los ataques del enemigo. Porque el enemigo trabaja a través de los 5 sentidos y a través de los 5 sentidos coloca una herida, una contaminación, un caos. Y la persona, como no ha confesado, no se ha liberado, lleva años y pueden pasar años y años con una herida. Y tienen que sanarse. Por eso que vienen los problemas emocionales a través del dolor, a través de las circunstancias, a través de que no se ha renunciado a un mundo espiritual. Y eso puede pasar años. Ahora escuche bien esto. Muchos quizás dirán, bueno, estoy tan herido y quizás no quiero hablar ahora. Y el tiempo va a sanar esto. El tiempo va a sanar mi corazón. El tiempo va a sanar mi herida. Eso no es así. Escuche esto con atención. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Lo que hace el tiempo es tapar la herida. El tiempo tapa la herida. Cubre la herida, pero no la quita. Por eso que muchos pasan años y todavía siguen con el mismo dolor. Pasan años y años y todavía siguen con el mismo trauma. Ejemplo, una persona que fue violada de niñez, que fue violada en un trauma, después quizás se logró casar, o quizás no se casó, pero ya de adulto o adulta, todavía sigue con esa herida. Todavía sigue con esa herida, porque el tiempo no cura nada, hermano. El tiempo no cura una herida. Al contrario, cubre la herida, tapa la herida, pero no la quita, que no es lo mismo. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a una renuncia. Por eso la Escritura nos habla que tenemos que hablar, tenemos que confesar. Cuando hablamos, no ministramos. Cuando hablamos, podemos renunciar a un mundo espiritual porque son derechos legales. Y eso en el mundo espiritual se llaman trauma. Trauma viene de la palabra terapeu. Y terapeu significa herida que sangra por dentro. Wow. Una herida que sangra por dentro. Ahora, interesante que toda herida que sangre por dentro del cuerpo cuesta más que sane. ¿Por qué? Porque hay sangre, porque hay nervios, porque hay líquidos, porque hay agua. Cuesta que sane algo más de adentro que de fuera. Cuando tú te haces un corte, te cortas por fuera, se sana más rápido. Pero cuando es una herida interna, cuesta. Las heridas internas cuestan más sanar. Las heridas del alma cuestan más sanar porque hay que hacer un trabajo. ¿Cuál es lo primero? Sanarse, perdonarse, hablar, confesar, ministrarse. Es interesante que no se puede sanar una herida con el tiempo. No es así, no es así. No se puede sanar una herida con el tiempo. Tú no puedes decir que el tiempo va a curar la herida. No es así. El tiempo no cura nada. El tiempo tapa la herida. El tiempo cubre la herida, pero no la quita. Lo que quita la herida es la administración, sanidad interior, liberación, hablar. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo mismo que dice el Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Pero en el original habla y dice así: mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay enfermedades que provienen porque uno no la ha hablado, porque uno no ha confesado. Y eso causa daño en el mundo espiritual. Eso causa un trauma en el mundo espiritual. En Estados Unidos hubo un hombre que mató a una persona. Y en las noticias las noticias decían que era como el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre no dejó ninguna
huella. Fue un asesinato, pero no encontraron ninguna huella, y algunas noticias decían, este es el crimen perfecto. No había ningún antecedente, ninguna huella de ese crimen. Y quedó como un caso cerrado. Pasaron muchos años, el cual llega un hombre a Estados Unidos, a una de las comisarías de aquel lugar, y llega la policía y se entrega. Y él dijo que había cometido ese asesinato hace tantos años atrás. Cuando le estaban haciendo la declaración, le preguntaban, ¿por qué tú hablaste? Si tú no hubieras hablado, esto nunca se hubiera sabido, porque era tan perfecto lo que tú hiciste que no había huella de nada. ¿Qué te hizo que tú confesaras este crimen? Y él dijo, mi conciencia. Mi conciencia. Hay cosas que nosotros guardamos, y guardamos la herida, y guardamos el dolor. No guardes el dolor. Dios no quiere que guardemos el dolor. El dolor es ilegal dentro de nosotros. El dolor es ilegal porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, de pavura, sino de amor, de poder y dominio propio. El temor, la enfermedad, no proviene de Dios, es ilegal. Pero a veces guardamos nosotros el dolor por años. Guardamos el dolor por años y lo mantenemos. Y el enemigo eso es lo que quiere, que tú no hables. Y pueden pasar años con heridas, con daño. Cualquier daño, cualquier herida causa un efecto quizás duradero. Y es un estado psicológico, emocional, espiritual de una persona. Recuerde que estamos hablando sobre heridas del alma. Herida tiene que ver con terapeu. De ahí de terapeu viene la palabra terapia. El mundo se conoce como terapia. Cuando la gente, no sé si alguna vez usted ha ido a una terapia, psicológicamente, cuando usted va a hacer un tratamiento que tiene que hablar, o un psicólogo lo hacen sentarse en una camilla y le hacen hablar, que está bien, pero falta la parte espiritual. Ahí tiene que entrar el Señor, ahí tiene que entrar Cristo. Entonces toda herida que no se hable, que no se confiesa, le va a causar dolor al alma y hasta el cuerpo se va a enfermar. Leíamos el Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Tienes que hablar. Te insto a hablar a ministros de liberación. Habla con tu pastor, alguien que haga sanidad interior. No puedes quedarte callado. Muchas personas dicen, es que es tan doloroso lo que viví. Es que es tan cruel lo que viví. Lo que pasé es difícil de entender. Pero tienes que hablar. Porque mientras no hablemos, el mundo espiritual lo hace derecho legal. Y cada cierto tiempo va a venir una entidad. Porque tú diste ese derecho legal. Deuda no saldada. El enemigo va a tener puerta de entrada. Deudas no saldadas. El enemigo va a entrar y va a dañarte tu área emocional. Trauma. Son heridas. Trauma. Hay gente que puede estar predicando. Puede estar enseñando. Puede estar en la alabanza, puede ser un profeta, pero puede tener trauma. Si un profeta, si un ministro, si un adorador tiene herida, corre el peligro, o que profetice, corre el peligro de que el que va a hablar no va a ser Dios, sino la herida, sino el trauma. Esto es delicado, hermano, esto es delicado. Porque muchas veces vienen áreas emocionales. Y el que ministra la alabanza va a cantar una alabanza por su área emocional dañada. O el que profetiza, hermano. Recuerde que hemos enseñado muchas veces que los profetas, donde más son atacados, son en la área emocional. Todos profetas son atacados en la área emocional. Por eso que hay que curar, hay que sanar esas heridas. Porque el enemigo los toma como derecho legal. El enemigo solamente busca una entrada. Una puerta de entrada para poder él colocar el daño y colocar el trauma. Trauma viene de la palabra terapeu, que terapeu es una herida que sangra por dentro.
trauma del griego significa herida. Trauma del griego es herida. Y de ahí viene que es una herida, es una perforación. Es una perforación al alma. Por eso que una herida que tuviste de un acontecimiento negativo, de un evento negativo, es una herida que te marcó y pasan años y todavía continúas con esa herida. Ese se llama un trauma, una perforación. Es un agujero en el alma. Es una perforación a tu alma. Ese es un trauma y eso hay que sanarlo. Hay que hablarlo, hay que confesarlo, hay que ministrarlo. Hay dolores en nuestra vida por diferentes circunstancias y muchas veces esas heridas tienen que ser sanadas porque el enemigo siempre la va a tomar como derecho legal. Siempre la va a tomar como derecho legal. Entonces, necesitamos ser sanos en el Señor. Necesitamos ser sanos para que el Señor así pueda sostenernos y pueda así el Señor guiarnos para poder hacer las cosas bien. El Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, para ver si había cómo estaba tu corazón, para probarte si había en tu corazón la sanidad. Eso es lo que quiere decir, para que guardes sus mandamientos, para que guardes sus palabras. A veces son pruebas que el Señor coloca, circunstancias para probar cómo estamos. Lo hizo con el pueblo de Israel. Y quizá hay circunstancias que a veces no la entendemos, pero la prueba te puede aumentar la fe. Dice Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probada por el fuego, sea hallada como un resultado de alabanza y de gloria y honor al Señor. A veces la prueba es difícil, pero muchas veces el enemigo se aprovecha colocando el dolor. El dolor que coloca Satanás es un ataque que va a producir una herida. El dolor que coloca el enemigo es un ataque para perforarte, para hacerte un daño. Y cuando se provoca un daño en una persona, la persona no puede accionar. ¿Por qué? Porque está con las emociones dañadas. Están las emociones que no se han curado. Por eso personas que ministra alabanza con traumas, con heridas, va a cantar traumas, heridas. El que profetiza y no ha curado traumas, heridas, va a profetizar con traumas y con heridas. El que enseña, si no está sano, va a enseñar con traumas y heridas, porque somos lo que somos por dentro. Si no nos sanamos por dentro, el enemigo toma eso como derecho legal, se activa en nuestro interior como un receptor y luego lo activamos a un mundo espiritual. Por eso es que hay muchas personas que hablan tanto y hieren a otras personas y no se dan cuenta. ¿Qué pasó ahí? Es porque ellos están heridos por dentro. Una persona que siempre está hablando de enojo, que siempre está con la ira, es porque algo tiene dentro de él un trauma que no ha superado. O una persona que siempre anda humillando a las personas, es porque tiene una herida dentro que no se ha superado. O una persona que siempre ande mintiendo, tiene una herida por dentro que no se ha sanado. Todo es por dentro, es espiritual. Lo que sale por fuera es secundario, pero todo radica en un inicio, en un comienzo, una herida por dentro. Si estamos sanos por dentro, podemos hablar sanidades. Si estamos heridos por dentro, vamos a hablar heridas y traumas. Cada día somos afectados por diferentes circunstancias y hay batallas también. Cada día lidiamos con batallas y quizás muchas de las batallas a lo mejor las ganaste y gloria a Dios por eso, pero siempre en cada batalla quedan heridas. Siempre de cada batalla quedan heridas. El problema es que nosotros nos colocamos en otra batalla la misma armadura, con el mismo dolor, con la misma herida y vamos a la batalla. Si nosotros leemos claramente en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, cuando nos habla que nuestra lucha no es con carne ni sangre, ¿cierto? Sino principados, gobernadores, potestades, huestes. Pero anteriormente hay dos versos antes. Y esos dos versos antes dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
O sea, hay que fortalecerse de una batalla, de una herida. Hay que sanarse. Y luego continúa, verso 11, donde tenemos que liberarnos y revestido de toda la armadura de Dios para estar firmes. Y revestido de toda la armadura de Dios contra todo espíritu. Y revestido de toda la armadura de Dios para que Satanás no tome ventaja. Lo primero es fortalecerse en el Señor, sanarse. Si no nos sanamos, va a ser el derecho legal que el enemigo toma ese dolor. ¿Qué es un dolor? Dolor es una herida del alma. Dolor es algo que proviene a la mente. Dolor es algo que mantenemos durante muchos años y eso es lo que es un sangramiento. Todo comienza con un evento negativo. Benedicciones y acinta a cada uno de los que se están conectando allá de Italia. Benedicciones, saludos a todos, a tutti los que se conectan. Todo comienza con un evento negativo, algo que pasó inesperadamente y la persona imaginó o pensó algún evento negativo y empiezan a producirse las heridas emocionales, heridas del alma, y eso acarrea en eventos. Un evento es por una experiencia vivida, un evento negativo. Es el desarrollo que se va repitiendo constantemente, los resultados son cíclicos. De ahí vienen las actitudes frente al futuro, frente al diario vivir, son actitudes negativas. La herida es la que forma el trauma. La área de memoria donde están ahí el dolor, el resentimiento, la amargura, la venganza, la ira. Son lo que se mantiene ahí en la mente, en la memoria, en la mente cheder. Por eso todo acontecimiento negativo, que mientras nosotros no curemos, se va a estar ahí en la mente inconsciente, la mente cheder, las cámaras ocultas, las cámaras de los recuerdos, y eso está activo. En cualquier momento se activa y tú quedas mal. Por eso un tiempo estás bien, otro tiempo estás mal, eres de doble ánimo, eres inconstante en todos tus caminos, un tiempo estás en el cielo, otro tiempo estás en el inframundo. Es porque hay una herida emocional que hay que curar. Faltas de perdón. Te engañaron, te ofendieron, te traicionaron. La persona que tú amaste te traicionó. La persona que tú tenías la confianza te traicionó. Y eso te produjo, te marcó en tu vida, te marcó en tu alma y se produjo un trauma en tu alma. Pero pasan los años y continúas con esa herida. Pasan los años y continúas con esa herida porque no has perdonado. Tienes que perdonar. Ahora, para perdonar no es de la noche a la mañana. Tiene que haber primeramente un perdón a uno, una sanidad interior a uno. Cuando tú seas sano, cuando tú te perdones a ti mismo, entonces podrás perdonar a otro. No es perdonar inmediatamente, hermano. ¿Por qué? Porque el perdonar no es de la noche a la mañana, significa un trabajo. Porque tú puedes llegar a decir te perdono al enemigo, pero por dentro todavía tienes el rencor, por dentro todavía tienes la herida, y cuando te acuerdas todavía se abre esa herida y comienza el dolor. No se puede perdonar si no te has perdonado a ti mismo, si no hay una sanidad interior. Porque el enemigo toma eso como derecho legal. Recuerde que es un trauma. Trauma es algo que está dañado por dentro. Causa una herida psicológica o emocional. Y causa una herida que no te lleva a pensar bien. Porque es un trauma, es una perforación. Necesitamos entonces que el Señor venga y nos ayude. Recuerde que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Quiere destruir. Por eso es que la mente está en dos cosas, o recordar o olvidar. La mente trabaja en el recordar y en el olvidar. Si usted lee la escritura en Isaías 46:8 y Isaías 43:18, el profeta Isaías en una dice, acordaos de las cosas pasadas, pero luego dice, no recordéis las cosas pasadas. Entonces, pareciera que fuera una contradicción, pero no lo es. Isaías 46:8. Acordaos en esto. Acordaos de las cosas pasadas, está diciendo.
acordado de la vergüenza, de lo que acordado. Pero luego también Isaías 43, 18 dice, no acordéis de las cosas pasadas, no las traigan ni a memoria las cosas antiguas. Entonces, ¿no acordamos o no nos acordamos? Pareciera que fuera una contradicción, pero no lo es. Porque cuando dice, no acordéis de las cosas pasadas, Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. No acordéis de las cosas pasadas, está diciendo que es una herida. Y es una herida que sangra por dentro. No acordéis de las cosas pasadas, está diciendo que es una herida que está por dentro, que no ha sido sana. Sangra por dentro, duele. Por eso tiene que haber un trabajo de sanidad interior, de ministración, de hablar. Hay que hablar, hermano. Y si no hablamos, la herida continúa por dentro. Necesitamos en este tiempo hablar, confesar. Confesar las ofensas unos a otros. Confesar es hablar. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo callé, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Salmo 32, 3, lo leímos anteriormente. Y el otro pasaje, Romanos 10, 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para una salvación. Salvación de heridas también, salvación del espíritu, del alma, pero hay también una salvación en el mundo espiritual de las heridas. No podemos callar la herida. No podemos guardar la herida. Lo que comencé diciendo al principio para los que están recién conectándose. Las heridas uno tiene que hablar, tiene que confesar. El tiempo no cura una herida. El tiempo no sana una herida. El tiempo solamente cubre la herida. El tiempo solamente tapa la herida, pero no la quita. Cuando hablamos, cuando ministramos, hay que hablar. Hay que hablar la herida. Hay que buscar ministros para que puedas hablar la herida. No puedes quedarte con la herida. Los años no sanan la herida. No es así. Los años menos curan una herida. Al contrario, pasan 10, 20, 30, 15 años y tú todavía estás con esa herida. ¿Qué pasó? ¿Es que tiempo cura la herida? Mentira, hermano. No se dejen engañar por esas palabras que el enemigo quizás la ha hecho y es una traba de Satanás para que tú no hables. El enemigo ha hecho pensar a la gente y muchos dicen no, que el tiempo va a curar una herida, el tiempo va a sanar una herida. No es así. Está comprobado en la escritura. ¿Cuándo se sana? Cuando yo hablo, cuando yo confieso, cuando yo renuncio, cuando yo enfrento la herida. Tienes que enfrentar tu herida, tienes que enfrentar tu dolor. No lo guardes más. No lo guardes en tu mente, en tu corazón. No lo guardes porque eso te va a hacer daño. Por eso Isaías dice, no acordéis de las cosas pasadas. Isaías 43, 18. No acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque están ahí en la memoria. Están las heridas. Y tú te acuerdas, te da rabia, te da el dolor. Hasta venganza, hasta la ira. Ahí dice Isaías 43, 18. No acordéis de las cosas pasadas. Pero Isaías 46, 8 dice, acordado de las cosas pasadas. Y no es contradicción, porque cuando dice no acordéis, es porque es una herida, es un trauma, y la herida sangra por dentro. Pero cuando dice acordado de las cosas pasadas, ya no es una herida, sino es una cicatriz, es una marca. Wow. Y la marca no sangra, no duele, es el recuerdo de un acontecimiento negativo, pero ya no te hace daño. ¿Se fijan la diferencia? Por eso mientras no hablemos, mientras no confesemos, el dolor va a seguir ahí. Dependerá de ti. Yo expongo el tema. Yo expongo como ministro de enseñarte. Yo expongo como ministro de liberación enseñarte el tema. Pero el resultado tú lo tienes que dar. Busca a alguien que te pueda ministrar la herida. Busca a alguien que te pueda ministrar el dolor. En Estados Unidos hubo un sicario. No voy a dar nombres. Y este sicario mató mucha gente. Llegó a Cristo. Llegó a los pies de Cristo. Cuando llegó a Cristo pasó por liberación, por sanidad interior.
Y cuando pasó por sanidad interior, este sicario, el pastor le hizo la consejería de sanidad y ministración. Y el pastor sabía que este hombre venía de un mal vivir, de una vida de emociones dañadas, era asesino, era un sicario. O sea, en su mente ya no percibía el dolor de los demás, sino él hacía lo que él quería porque les pagaban para esto. Y cuando le tocó la administración, el pastor pensaba y decía, él me va a hablar sobre la muerte, él me va a hablar sobre las personas que ha matado. El pastor pensaba que eso iba a ser lo que más él iba a hablar. Pero cuando se sienta, después de haber orado, él le dijo, habla, te voy a escuchar. Y cuando el hombre empieza a hablar, se quebranta y dice, cuando yo fui niño, fui violado. Cuando yo era niño, fui violado. Y cuando hubo esa violación, no la hablé. Callé. Guardé silencio por vergüenza. No la quise decir ni a mis padres. Porque él decía, no me iban a creer. Y guardé ese silencio muchos años. Muchos años. Y no quise hablar por vergüenza. Y ya de adulto, empezó a tener una raíz de odio contra los hombres, contra las personas. Por eso se convirtió en sicario. Mire qué interesante eso. Solo una herida de niñez, solo una herida de niño, de una violación que le habían hecho, le causó un trauma en el mundo espiritual. Y ese trauma lo llevó a ser un asesino. Y luego de haber confesado esto, vino la sanidad y vino la paz. Por eso es que es importante sanarse. No es lo mismo la cicatriz como la herida. Cristina Delgado, un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga. Un abrazo a tu familia, te queremos mucho. Valentín, abrazo a Argentina también, Dios te bendiga. Ahí para que ayuden a compartir, hermanos, este tema. Hoy casi no estoy hablando de demonio, espíritu, mundo, ¿eh? ¿Se da cuenta? Porque siempre el área que siempre estoy desarrollando son de demonios, espíritus, mundo, principados, gobernadores, demonios, espectros, fantasmas, hombres, espíritus, ángeles caídos. Ese es mi fuerte, ese es mi oficio. Pero hoy no estoy hablando de demonios, pero sí estoy hablando de heridas, de trauma, que también son peligrosos, como los demonios también. Por eso comparta la transmisión, hermano. Ayúdeme a compartir la transmisión. Le pido solamente eso. Solamente le pido para ayudar a muchas personas, porque hoy estamos hablando del tema de las heridas. Y quizás muchas personas están en los templos, pero tienen heridas. Hay muchas personas que van muchas mujeres principalmente, que la herida, las mujeres van, ellas son muy valientes, la mujer, la honra, son valientes. La mujer que tienen heridas del esposo, que el esposo las maltrata. El esposo las maltrata y ellas van a la iglesia y se esfuerzan en llegar a la iglesia. Le dicen, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. Pero tienen esa herida, siguen con esa herida. Levantan sus manos, adoran al Señor, pero siguen con esa herida. Y el Señor la va a fortalecer. Pero el problema es que han guardado eso, no la han hablado, por eso no se han sido ministradas. Por eso llevan ese dolor, porque no han confesado por miedo, por vergüenza. ¿Cuántos ministros también? Aquí me voy a meter en un tema también delicado. Porque muchos dicen que mi esposo es el líder, mi esposo es el pastor. ¿Cómo yo voy a hablar que él quien me pega? ¿Cómo yo voy a hablar que él me golpea? ¿Cómo voy a hablar yo que él hizo adulterio? ¿Cómo voy a hablar que él maltrata a mis hijos? Heridas que sangran por dentro. En la iglesia nos vemos bien, nos vemos bonito. En la iglesia levantamos nuestra voz, nuestras manos, ministramos. Pero cuando llegamos al hogar, hay muchas mujeres que encuentran su realidad. Hay muchas mujeres que llegan a la casa, que llegan al hogar y no se van a encontrar con un gloria a Dios, con un aleluya, ni con un pastor, ni con una pastora que los ministre. Se van a encontrar con un esposo maltratador. Se van a encontrar con hijos agresivos, con hijos que golpean a los padres, que golpean a la madre. Se van a encontrar con el hijo que está en la droga.
Se van a encontrar con el hijo que está en el alcohol, se van a encontrar con el esposo maltratador, se van a encontrar con el esposo adúltero, se van a encontrar con un caos, con eventos negativos, y eso las marca. Y no hablan. Y pasan años. Los años no curan una herida. Los años no curan una herida. Lo voy a repetir nuevamente para que lo puedan entender. Los años no sanan la herida. Los años no curan la herida. Los años tapan la herida. Los años cubren la herida, pero no la quitan. Por eso puedes pasar años. Y con la herida por dentro. Con el trauma. Por eso cuando dice Isaías 43:18, no acordéis de las cosas pasadas, porque es una herida que está sangrando por dentro. Pero luego Isaías 46:8 dice, acordaos de las cosas pasadas, porque ya no es una herida, sino es una cicatriz. Y ahí te puede acordar, porque la cicatriz no sangra, no duele. Es una marca. ¿Cuántos en el cuerpo tienen una marca? Esa es una cicatriz. Y eso ya no te hace daño, ya no te duele. ¿Por qué? Te puede acordar como un evento negativo. Pero gloria a Dios porque Cristo intervino y te sanó y te liberó. Y gloria a Dios. Y te sirve como una experiencia más de crecimiento en lo espiritual, en tu vida personal. Pero cuando es una herida, es un problema. Porque la herida sangra por dentro. No la has hablado, no la has confesado y sangra por dentro. Y recuerde que una herida, después le empieza a salir una costra. ¿Se fija que le sale una costra? Pero aún no está sana, porque tú te puedes pasar a llevar esa costra y el dolor y la sangre vuelve a salir. Y el dolor a veces más intenso porque saca la costra de la piel y eso duele también. Asimismo es en el área espiritual. Hay costras que han llevado años y años y años y no han sido sanas porque nuevamente se han vuelto a abrir. Se han vuelto a abrir las heridas por los golpes, por los maltratos, por heridas no confesadas, acontecimientos negativos. Violaciones de niños. Te violaron de niño. Te maltrataron de niño. Tus padres no te dieron amor. Al contrario, te dieron golpes. Tu madre no te quería. Tu padre te maltrató. Un padre alcohólico. Una mujer en vicio. Tantos eventos negativos que de niñez eso te han marcado y tú has vivido años y años. Y todavía cuando te acuerdas te trae el dolor. Se comprobó científicamente, médicamente, neurológicamente, y esto es importante, escuche, se comprobó neurológicamente, médicamente, que cuando uno atrae una alegría de un pasado, una alegría, un evento bonito, y te acuerdas y lo traes al presente, sientes los mismos síntomas de alegría que en el evento pasado. Pero también, si tú traes un evento negativo, un evento de una herida, de un pasado que te marcó, que cambió la historia de tu vida, que te dañó, si ese evento del pasado lo traes a memoria al presente, será el mismo dolor. Será el mismo dolor del evento de acontecimientos de un pasado. Interesante eso. Por eso el Señor, hoy a través de este tema, nos quiere liberar. Nos quiere liberar. Dios te quiere liberar en el nombre de Jesús. Al terminar esta sesión, esta enseñanza, quiero estar ministrando tu vida. Quiero que me permitas la oportunidad de ministrar tu vida. Y si hay cosas que no has hablado, te invito como ministro a que me escribas. No tengas vergüenza de no hacerlo. Muchas personas no hablan porque piensan, no, que me da vergüenza. ¿Qué prefieres? ¿Un momento de que te coloques rojo, al final no te voy a ver, va a ser un escrito? ¿O llevar eso toda la vida sin sanarte, sin ministrarte? Heridas, terapeuta, heridas que sangran por dentro. Ahí usted, si quiere hacer comentarios, también las puede hacer. Tiene la libertad de hacer una consulta o de algún evento, algún acontecimiento. Quiere también aportar este tema, porque hermano, mientras no hablemos, va a estar la herida. Y comparta la transmisión también, ayúdeme en eso. Solamente le pido eso. Solamente le pido eso. Comparta la transmisión porque hay mucha gente que va a escuchar este tema y quizás tiene una herida en el alma y no la ha hablado, no la ha confesado. Así que esto me ayuda para que podamos seguir adelante predicando la palabra. No es una persona, no es un pastor que le va a dar un mensaje, es Cristo que va a sanar a las personas a través de ministro. Necesitamos ser sanos. El enemigo siempre va a trabajar con esos derechos legales. Mucha gente no habla su dolor.
Es porque el dolor se hace más fuerte, se hace más evidente, y el dolor se convierte en su Dios. Lo escuchó, pero no lo entendió. Mucha gente no habla su dolor, no habla su herida, porque el dolor se hace más fuerte, y eso se convierte en su Dios, el Dios del dolor. Wow. Pero la Escritura nos dice: venid a mí, Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Él, habla, y ese será tu Dios. Tremendo. ¿Qué Dios prefieres? ¿El Dios de callar el dolor? ¿El Dios de callar la herida? ¿O el Dios de sanar la herida? Hablemos. Parlemos. Hablemos. Te invito a hablar. El único miembro que puede hablar es la boca. El cuerpo no tiene boca. El cuerpo tiene una sola boca. El cuerpo tiene boca. Una boca para hablar. Pero el cuerpo no. Eso significa, por eso viene el Salmo 32:3, mientras yo callé, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó, porque el cuerpo quiere hablar. El cuerpo le sucedió una herida, el cuerpo le sucedió un evento negativo, el cuerpo le sucedió un evento traumático, al cuerpo le sucedió una violación, el cuerpo quiere hablar, pero tú no hablas, tú no ministras, tú no puedes ministrarte esa área porque no has hablado, y callas ese dolor. Mientras yo callé, mi cuerpo se enfermó. Hay enfermedades que provienen por no confesar una herida. Tremendo, hermano. Y son temas que no se hablan muy seguidos, estos temas. Porque siempre se hablan de muchas cosas. Se hablan de muchas cosas, pero cuánta gente, hermano, en las iglesias están con heridas. ¿Quién habla de la herida de la mujer que llegando a la casa la golpea al esposo? ¿Quién habla de los que tienen hermanos y sus hermanos están en la drogadicción? ¿Quién habla del padre maltratador? ¿Quién habla de que el hijo va a la iglesia o la esposa va a la iglesia y cuando llega a su casa se encuentra con un hombre maltratador que las golpea? Un hombre con olor a vicio, con olor a cigarro, con olor a trago, que tiene que soportar esa mujer. Y la mujer tiene que soportar a ese hombre maltratador. Y la mujer tiene que soportar a ese hombre con ese olor a trago, a vicio. ¿Quién habla de eso? Y la mujer calla. Y el hombre calla. No calles más. No calles más tu dolor. Denúncialo al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Busca un ministro. Hablemos. 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 Wow. Aleluya. Mientras yo callé, hay mucha gente que no habla. Hay mucha gente que no habla por vergüenza. Hay mucha gente que no habla porque tienen el dolor arraigados. No calles más tu dolor. Habla. Habla. Hay que tratar en lo posible de hablar, porque el tiempo no cura nada. En Filipenses capítulo 3, verso 13 dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado todo, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y olvidándome a lo que está atrás y olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está por delante. Cuando dice y olvidándome ciertamente a lo que queda atrás, significa que yo hablé, que yo confesé, que yo me ministré y pude liberarme de un pasado y me extiendo al presente, al futuro de gloria, al presente de futuro de sanidades. Yo prosigo al blanco, lo de que decía Pablo. El blanco es Cristo, pero el enemigo trabaja con heridas, con dolores, con traumas que muchas veces nos llevan a dolores y a veces esas heridas permanecen. El Salmo 107, verso 4 dice: vagaron por el desierto, en lugar desolado, no hallaron camino a una ciudad habitada. Hambrientos, sedientos, su alma desfallece en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró en sus aflicciones.
Su alma desfallece en ello. ¿Por qué? Porque no han hablado. Entonces dice, clamaron al Señor. Clamaron significa que hay que hablar. Y al Señor es bueno hablarlo al Señor, que importante. Pero también hay que hablarlo aquí en la tierra a ministros. Busca un ministro para que tú puedas hablar. Busca un ministro para que te pueda liberar. No te mantengas con eso. No te mantengas con esa herida. Y el verso 9 dice, estoy en el Salmo 107. El verso 9 dice, porque Él ha saciado mi alma. Mi alma está saciada y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Ahí está siendo sanada. Primero, tuvo que hablar, tuvo que confesar, tuvo que ministrarse y el Señor le sanó el alma. Era un alma desfallecida, un alma sedienta, un alma hambrienta, pero Él habló y se sanó. Necesitamos en que Dios haga sanidades del alma, curaciones del alma, de ahí donde viene Mateo 10:8. Sanad enfermo, sanad enfermo. Y no solamente está usando aquí la palabra sanad enfermo en la área física, que es importante, enfermedades del cuerpo, sino también dice sanad enfermo, que viene también de la palabra terapeu. Ahí sanad enfermo de la palabra terapeu significa hay enfermos del alma, hay enfermos en el espíritu. Sanad a esos enfermos. ¿Cuánta gente? Seamos realistas, hermano. Los que me están escuchando, los que verán las transmisiones, los que verán esta enseñanza. ¿Cuánta gente no vive con un dolor y no lo ha hablado? ¿Cuánta gente no vive con un dolor de un pasado y no lo ha hablado? ¿Cuánta gente fue maltratada, herida en un pasado y no lo ha hablado y no lo ha confesado? Por miedo, por vergüenza. Pero mientras no se hable, el dolor continúa. Es una herida que sangra por dentro. Es una herida que sangra por dentro. Es una herida que sangra por dentro. Y eso no hace bien. No hace bien ni al alma, ni a tu cuerpo, ni a tu espíritu. Porque tu espíritu está sufriendo y además tu cuerpo sufre. Y de ahí vienen muchas enfermedades. Hay gente que por no hablar le vienen los dolores de cabeza porque piensan tanto. Ahí donde viene la palabra, lo que hemos enseñado, el diálogo. Diálogos es con otra persona, 200 a 300 palabras por minuto. Un diálogo. Pero el dialogismo son 2000 a 3000 palabras por minuto. ¿Dónde? En la mente. Más hablamos a la mente que afuera. Por eso que por dentro está esa herida. Lo que me hicieron. El dolor. Me engañaron. Me violaron. Confiaste en un amigo, te traicionó, el engaño, y tú hablas y hablas y hablas y hablas por dentro y hablas muchas, miles de palabras, que luego viene el dolor, la ansiedad. Por eso que muchas personas, cuando viene el espíritu de depresión, ¿sabe por qué viene el espíritu de depresión? Porque no han hablado. Bien, ¿sabe por qué viene la ansiedad? Porque no se han liberado, porque no han sido sanas, porque no han confesado, no se han dejado ministrar. Hablemos, hablemos. Parlemos. Wow. Pues yo siento el Espíritu Santo que está hablando mucha gente. Si Dios puso este mensaje, es porque necesitamos ser sanos. Necesitamos ser sanos. Esa palabra terapia, trauma, aparece 41 veces en la Biblia. Pero por tiempo no me alcanzará a dar todos los textos. Pero 41 veces aparece en la Biblia terapeu, heridas que sangran por dentro. Necesitamos sanar. Recuerde que terapeu significa principalmente que es terapón, que significa algo que está sangrando por dentro. Hay que sanar algo que está por dentro. Una herida, terapia, algo que fue perforado, algo que hizo una abertura y las personas están sufriendo. Necesitamos en este tiempo en que nos sanemos y nos ministremos. No son quizás mensajes de gozo, de fuerza, quizás en el sentido de que te puedo dar un mensaje de fortaleza, pero aquí te estoy transmitiendo la verdad, porque dice la Escritura que la verdad os hará libre. La verdad te hace libre, pero mientras calle, mientras no guarde el dolor, va a continuar esa herida. Ninguna herida se sana con el tiempo, hermano.
Ninguna herida se sana con el tiempo, hermana. Las heridas con el tiempo no se sanan, se cubren, se tapan, pero no son quitadas. Solo cuando venga Cristo se quitan, pero a través de los ministros nos sanamos. Por eso el Señor dejó a gente capacitada de sanidad interior. Gloria a Dios por la gente de sanidad interior. Gloria a Dios por la gente. Gloria a Dios por la pastora Antonella Sidro de Italia, que estamos en un trabajo muy hermoso. La iglesia La Extraña Obra de Dios, ahí hay sanidad interior, ahí la pastora les sana, les sigue, ahí ella puede durante muchos meses estar orando, estar sanándole, viendo la parte emocional, espiritual, le está sanando, y luego entro yo en la parte de liberación, de liberar, de expulsar los espíritus, un trabajo hermoso que estamos haciendo. Así que saludo a todos en La Extraña Obra de Cristo Jesús, a los que están conectados, allá a Italia, estamos haciendo un bonito trabajo de sanidad y de liberación. Necesitamos hoy que el Señor nos ayude. Por eso es que es importante en que nos podamos sanar de esas heridas. Hay eventos negativos. Hay eventos negativos. Y esos eventos negativos necesitamos en que los hablemos, los confesemos. No podemos callar. No calles más tu dolor. Elías. Mire qué interesante esto. Bueno, si usted quiere comentar algo, también hágalo hoy. Los noto hoy día calladitos. Los quizás están atentos a la palabra, que también es bueno. Pero lo importante en que nosotros podamos sanarnos. ¿Se recuerda el profeta Elías? Ayer hablaba sobre eso. El profeta de fuego mató a 850. 450 y 400 de Baal y de Acera. Los mató a su espada, filo de espada. A filo de espada los mató. Lo destruyó a estos profetas de Baal, dioses paganos. Con su espada el profeta Elías los hizo pedazos, los destruyó, los mató. Pero le llegó un mensaje de Jezabel. Ayer hablaba sobre esta entidad Jezabel. Y ese mensaje era: mañana, por un Balak, por un mensajero, mañana a primera hora tendré tu cabeza en mis manos. Le llegó eso a Elías. Y Elías, algo sucedió. Y salió corriendo. Y salió huyendo de una mujer. De una mujer mató a más de 400 de Baal y 400 de Acera. A 850 los mató y salió huyendo de una mujer. No porque era una mujer, pero de una persona. Y salió huyendo, se metió a una cueva. Y se escondió ahí. Y estando en esa cueva, habló su alma. Habló su alma y dijo: yo no soy mejor que mis padres, porque tenía una área emocional dañada de niño. Algo pasó. Quizás su padre no le dio amor, quizás fue maltratado, no menciona la escritura, pero algo debe haber pasado, un área emocional, un trauma, una herida, algo que no curó, que no sanó, terapeuta. Esa herida sangró por años, años y años. Por eso es que tú puedes estar en el oficio y Dios te puede usar en el oficio de profeta, en el oficio de la sanidad interior. Dios te puede usar, pero por dentro puede estar herido, puede estar con el trauma. Lo que le pasó a Elías. Y se encerró en la cueva y dijo: yo no soy mejor que mis padres. Lo primero lo que habla es: yo no soy mejor que mis padres. Un área emocional dañada. El enemigo conocía eso. Por eso lo atacó en el área emocional. Interesante que toda área emocional dañada, el enemigo lo va a hacer como una tentación. Atento a eso. Toda área emocional que no está resuelta, el enemigo lo va a hacer una tentación. Y lo va a hacer su debilidad, que luego lo va a llevar a cárceles y lo va a hacer prisionero de guerra. Este es el tema. Esta es la palabra, el cual hemos estado ya hablando. Llevamos una hora justa, una hora. Siempre el tema se hace corto, hermano. Parecían 10, 15 minutos hablando de este tema, pero creo que usted ha entendido el mensaje. Quizás hay muchas personas que están en herida, en trauma. Compártale la transmisión. Si usted conoce a alguien que está sufriendo, que tiene una herida por dentro y necesita ser sana, compártale este mensaje, esta transmisión. Compártala para que así ellos puedan también ser sanos, ser liberados de un mundo real, un mundo espiritual. Ruego a Dios que Dios les pueda bendecir. Declaro sobre su vida sanidad. Declaro en el nombre de Jesús que sean liberados de un mundo espiritual con derechos legales, que quizás han habido derechos legales. Declaro en el nombre de Cristo Jesús y profetizo sobre su vida, sobre tu casa,
sobre tu familia. Profetizo sobre tu vida que sea sana de eventos negativos, acontecimientos negativos, eventos de trauma, de herida que no has hablado. En el nombre de Cristo Jesús, habla a tu espíritu para que tu espíritu pueda hablar, para que tu espíritu pueda renunciar, para que tu espíritu sea sano de esa herida, de ese acontecimiento negativo. Quizás murió un familiar y todavía tienes en tu mente, no puedes concebir que haya muerto tal persona y todavía estás herida, todavía está ese dolor. En el nombre de Cristo Jesús se va esa herida, se va ese dolor. Un engaño, te traicionaron. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo espíritu de engaño, de dolor. En el nombre de Jesús. Enfermedades, que todavía esas enfermedades están ahí en tu cuerpo y eso te causan daño, te causan dolor. Toda enfermedad la llevamos sujeta a la obediencia de Cristo y somos sanadas de esas enfermedades, tanto del alma y del cuerpo, del espíritu, en el nombre de Jesús. Todo miedo, todo trauma de niño, un evento negativo, el enemigo puso un dolor con un trauma. El enemigo puso un dolor, puso un evento negativo, un miedo. En el nombre de Cristo Jesús llevamos esos miedos, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Todo miedo es sujeto en el nombre de Cristo Jesús. Por eso que esos miedos te llevan a comportamientos quizás que no eres sociable, eres antisocial. Te cuesta relacionarte con personas, te cuesta hablar, eres tímido, porque el enemigo ha colocado en ti un evento negativo y no lo has hablado, no te has dejado ministrar. Todos esos miedos ahora se van en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo miedo, a toda área emocional dañada, a todo evento negativo. Un dolor, un trauma, la muerte de alguien, un engaño, una violación. Renunciamos a todo evento negativo en el nombre de Jesús. Oramos al poder de la sangre de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús al poder de la liberación, al que puede sanar, al que puede ser la sanidad interior. Oramos para que puedas hablar. Habla, hermano. Habla y renuncia. Tienes que renunciar esto. ¿Y cómo se hace? Hablando. Busca un ministro de sanidad. Busca un ministro de liberación. Tienes que hablar. Cuando tú hablas, renuncia. Y cuando renuncias, te liberas. Escucha el diseño. Cuando tú hablas, renuncia. Y cuando renuncias, te libera. Busca a alguien, renuncia a eso. Renuncia con tus palabras. Habla con un ministro. Busca un ministro. Hablemos, parlemos. Gloria a Dios. Aleluya. Hablemos. Mientras mantengamos ese dolor dentro, se va a arraigar. De ahí donde vienen raíz de amargura. Raíz de amargura. Y raíz de amargura es la palabra Mara. Amargura es la palabra Mara. Interesante que Mara, su significado es rebelión. Mara, su significado es rebelión. ¿Por qué rebelión? Porque mientras tú no hablas, te rebelas al Dios de sanidad. Mientras tú no hablas, mientras tú no confieses, te rebelas a Dios. Porque Dios te quiere sanar, pero tú te estás rebelando a Dios. No te rebeles más. No te rebeles más. Habla, confiesa, hablemos, parlemos. No te rebeles más. Mara es rebelión. Por eso ese espíritu entra. Ahí donde nos habla la escritura, donde nos dice que hay que tener cuidado sobre la raíz de amargura. Porque ya se arraigó en el corazón. ¿Qué se arraigó? No solamente una amargura, una rebelión. Y la rebelión que hace, rebelarse con aquel Dios que puede sanar la herida. No te rebeles más contra Dios. No te rebeles más contra Dios. Renuncia. Habla en tu vida y dile al Señor, yo renuncio a este dolor. Yo renuncio, no es tuyo, el dolor es ilegal. La enfermedad es ilegal, la malatía es ilegal. El dolor es ilegal, no tienen que ver con el cuerpo. Todo dolor, todo trauma, toda violación es ilegal dentro de un cuerpo. Renuncia
renuncia, habla, parla, renuncia al mundo espiritual, renuncia al mundo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Lo que yo no puedo hacer como hombre de que tú puedas entender, que el Espíritu Santo vaya sobre ti y te revele. Que el Espíritu Santo de Dios vaya sobre ti y te diga lo que tú tienes que hacer, que tienes que renunciar. Espíritu Santo, hazle entender en el nombre de Jesús que renuncia. Si estás ahí en tu hogar, di al mundo espiritual, renuncia a este dolor y háblalo. Si estás sola, arrodíllate, busca un lugar secreto o busca un ministro y hable y di: renuncio a esta enfermedad, renuncio a esta malaltía, renuncio a este dolor, renuncio a este trauma, renuncio a esta pavura, a este miedo, renuncia. En el nombre de Jesús, ministramos, Señor, ministramos vida, ministramos gente, ministramos alma. Toda deuda no saldada va a venir el acreedor. Toda deuda no saldada va a venir el acreedor. No dejes que venga el acreedor a pedirte la cuenta de una deuda no saldada. ¿Cuál es la deuda no saldada? El que no ha renunciado, el que está ahí y está luchando contra esto. Hay mucha gente que lucha con el dolor. Hay mucha gente que está lidiando con ese dolor. No pueden avanzar, no pueden crecer porque hay heridas emocionales que le han marcado. Hay personas que fueron violadas de niños. Renuncia a todo. Renuncia a todo. Personas que fueron violados de niños y han callado y han guardado silencio. Renuncia en el nombre de Jesús. El Señor te está hablando. Es el Espíritu Santo que te habla. Renuncia en el nombre de Jesús a ese dolor. No es tu dolor. Y ni siquiera digas mi enfermedad. No es tu enfermedad. Renuncia. Habla que no haya ningún derecho legal en ti. Que el enemigo no coloque acusaciones. Hay gente que se acusa por la violación. Hay gente que se acusa porque fueron engañados. No lleve esa carga. Hija, no lleve esa carga. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia a eso. Renuncia a ese dolor. No es tu dolor. Tú fuiste víctima nada más de un dolor. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia a todo ese dolor en el nombre de Jesús. Todo el mundo orando, hermano. Ayúdame a orar. Sé que hay mucha gente que está siendo ministrada. Ayúdame a orar. Ahí los que están ahí escuchando. Ayúdame a orar. Necesito su ayuda. Porque siento mi espíritu de no seguir hablando de la enseñanza. Pero siento mi espíritu de que tienen que renunciar. Renuncien en el nombre de Jesús. Renuncia. Habla el mundo espiritual. No lleves esa herida. Hay mucha gente que se siente atormentada por el dolor, por el engaño. Y se acusan. Como que el enemigo les coloque que ellos fueron los culpables. El enemigo coloca que tú fuiste la culpable, por eso hubo el divorcio. El enemigo coloca en ti que fuiste tú la culpable, por eso el matrimonio se dividió. No es tu culpa. O el enemigo. El enemigo es ilegal dentro de un cuerpo. Renuncia a eso. Toda culpabilidad. En el nombre de Jesús. Llevo sujeto toda culpabilidad. Toda culpabilidad en el nombre de Jesús se va de los cuerpos. Porque es ilegal. Toda culpabilidad se va de las mentes, se va de los corazones. Renuncia ahora, vamos. Todo el mundo renunciando. Ahí donde esté en tu casa, renuncia al pecado. Renuncia al pecado que has llevado durante años. Ese pecado regalón que tú vas a la iglesia y luego vas a pecar. ¿Cuánta gente vive con esto? ¿Cuánta gente vive con una herida, con un trauma? Renuncia. Y si hay pecados, renuncia al pecado. No lleves más ese dolor. Renuncia al pecado. Renuncia a ese dolor. No es tuyo. No es tuyo. Vamos. Renuncia ahí, vamos. Hazlo ahí en tu casa. Hazlo. Suelta ese dolor.
Suelta esa enfermedad. Libérate en el nombre de Cristo Jesús. Libérate. Libérate en el nombre de Cristo Jesús. Libera, suelta ese dolor, renuncia a ese dolor, renuncia a esa enfermedad, renuncia a ese trauma, renuncia a esa violación, renuncia a esa traición, renuncia a esa falta de perdón, renuncia a esa falta de amor, renuncia en el nombre de Cristo Jesús. Hay que hablar. Oh, Jesús. Ibra y andaraba toro, que toro se teriambra. Broserían babodorosote. Brava y andaraba codrosete. El Espíritu Santo está sobre ti. Habla. Habla al mundo espiritual. Y renuncia a todo espíritu demoníaco. A todo espíritu de acusación. A todo trauma. A toda herida. Toda herida. Todo trauma se va ahora. Le ordenamos y te liberamos. Te libero en el nombre de Cristo Jesús como ministro. Te libero en el nombre de Jesús. Declaro y profetizo sobre tu vida sanidad. Declaro y profetizo liberación. Declaro y profetizo que eres libre. Ya no lleves más esa carga. Ya no lleves más ese dolor. Declaro y profetizo como autoridad en Cristo que hoy vas a ser libre. Hoy te liberas de ese peso. Llevas un peso durante años. Llevas una carga durante años. Cargas ajenas. Cargas de dolor. Libérate en el nombre de Jesús. Vamos, suelta eso, suéltalo. Ya que casi voy a llegar a 2 horas con el tema. Pero el Señor quiere que te libere. Suéltalo. Vamos. Suéltalo en el nombre de Jesús y libérate en un mundo espiritual. Libérate y sé sano. Oh, Señor Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Te damos a ti toda la gloria porque solo tú puedes intervenir en esto, Señor. Lo que yo no puedo hacer, solo tú lo puedes hacer. Y declaro y profetizo ahora. Y le hablo a tu espíritu. Y le profetizo a tu espíritu. Y le declaro a tu espíritu, escucha bien. Te libero en el mundo espiritual del dolor. Te libero en el mundo espiritual del dolor. Y por el dedo de Dios, eres sano. Eres sana. Y te liberas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te liberas de esa cárcel. Sal de esa cárcel, porque el Hijo del Hombre ha venido para dar vida y vida en abundancia, y las heridas son sanas. Y Él abre tu cárcel de dolor, abre tu cárcel de aflicción, abre tu cárcel de enfermedad, y te liberas en el nombre de Jesús, porque Cristo ha venido en este día a darte sanidad, libertad y liberación. Dios te bendiga, que Dios te guarde, gracias a los que compartieron la transmisión, Dios les bendiga, nos encontramos en otra nueva enseñanza, hoy bendecido y respira, liberación, respira y libérate en el mundo espiritual. Esther le llegó una palabra profética y dijo: no sé de dónde vendrá la solución. No sé de dónde vendrá la salvación, pero sé una cosa que vendrá. Respiro. Y liberación. Eso es en el mundo espiritual. Respiro. Y liberación. Respiro. Respira. Vamos. Inhala. Exhala. Respiro y liberación. Hoy ha venido a tu favor. Respiro y liberación. Dios te bendiga.
Un abrazo. Gracias Italia, un abrazo de core, benedicciones, Dios le benediga. Credere en Dios. Amén.